Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos. En caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la fuerza P necesaria para tirar del rodillo de 50 kilogramos sobre el escalón liso. Considere que θ es igual a 30 grados, ¿sí? Entonces tenemos la siguiente figura. Para poder desarrollar este ejercicio, en este capítulo, lo primero es identificar los apoyos, ¿sí? En este caso, el apoyo es un escalón liso. Entonces, con esto, vamos a identificar el tipo de apoyo. Si nos damos cuenta en el libro, nosotros tenemos un apoyo que se conoce como superficie de contacto lisa. A pesar de que no es exactamente el mismo, tienen una característica en común, que únicamente chocan en un punto. Y en este caso, este rodillo choca en un solo punto. Es por eso que el tipo de apoyo más semejante, no siempre va a ser igual, es el de superficie de contacto lisa. Para esto, nosotros vamos a tener una reacción, perpendicular a esta superficie, ¿sí? En este caso, necesito saber la dirección de esta fuerza, ¿sí? Así que para esto vamos a comenzar con nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, en base a nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero dibujamos nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y. Luego dibujamos todas las fuerzas. Si nos damos cuenta, tenemos tres fuerzas en este ejercicio. La primera fuerza, que es la fuerza P, con la cual se está tirando este rodillo. La segunda fuerza es este escalón, debido a que aquí está soportando el peso. Si hay una fuerza de reacción en este escalón, que impide que este rodillo se mueva, una reacción que la voy a llamar mi fuerza BA, y mi tercera reacción o fuerza es el peso. Este rodillo tiene un peso, ¿sí? El peso siempre se lo grafica en el centro de la figura, en el caso de que sea simétrico, ¿sí? Entonces, esta figura tiene un peso, este rodillo tiene un peso, así que estas son las tres fuerzas. Aquí tengo mi fuerza P, mi fuerza BA, que es la fuerza que provoca el escalón liso, debido a que si mi fuerza va hacia acá, este escalón va a ser una fuerza BA hacia acá, que me va a impedir que este rodillo se mueva. Hasta cierto punto, porque va a haber un punto en el que la fuerza P va a ser tan grande que va a vencer esta fuerza BA, ¿sí? Muy bien. Y nuestra tercera fuerza, que es el peso siempre va hacia abajo, ¿sí? Ahora que yo tengo las fuerzas, necesito la dirección de estas fuerzas, ¿sí? En el caso de P, yo sé que su dirección es θ, y en este caso yo sé que θ tiene un valor de 30 grados, ¿sí? Mientras que para mi fuerza BA, yo no conozco, no me dan ningún ángulo, así que voy a usar un pequeño triángulo pitagórico, ¿sí? Entonces, aquí está mi fuerza P con su dirección que es de 30 grados, y mi fuerza BA que no conozco su dirección, ¿sí? ¿Por qué voy a usar un triángulo? Recuerden que se conoce como triángulo pitagórico, porque yo tengo distancias. Entonces, cuando yo tengo distancias, tengo que necesariamente formar este triángulo. Ahora vamos a determinar los lados de este triángulo, ¿sí? Así que vamos a separar esta fuerza aparte. Aquí tenemos nuestra fuerza aparte, ¿sí? Entonces me identifico. Recuerden que este triángulo rectángulo me representa las distancias. Yo conozco una distancia de mi fuerza BA, que mi fuerza BA actúa en este sentido, ¿sí? Y yo conozco esta distancia. Recuerden que este es un rodillo, es un círculo. Yo conozco su radio. Entonces, la distancia de aquí hacia el centro llegaría a ser el radio, y yo sé que es de 300 milímetros. Obviamente yo tengo que transformar estos milímetros a metros, así que divido para 1000. Y yo sé que esta longitud de este triángulo rectángulo es de 0.30 metros. Muy bien, ya tengo este lado de aquí. Ahora, si yo me doy cuenta con la figura, yo puedo calcular este lado de acá. ¿Por qué? Porque si yo conozco la componente vertical, que a la larga sigue siendo el radio, esto es 300 milímetros. A estos 300 milímetros le quito este pequeño espesor de esta placa, que es de 50 milímetros. 300 milímetros menos 50 milímetros va a ser 250 milímetros. Entonces yo conozco otra distancia de esta fuerza, que es de 250 milímetros. Transformada a metros sería 0.25 metros. ¿Sí? Estas son dos distancias que yo conozco y las deduje en base a los datos que yo tengo acá. Esta tercera distancia no la conozco y no la puedo deducir. Sin embargo, este es un triángulo rectángulo. Yo conozco la hipotenusa y un cateto, así que puedo calcular el otro cateto. En este caso, este cateto lo voy a llamar x. ¿Y cómo calculo x? X va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el un cateto que yo conozco al cuadrado. Tengo la
la raíz de este número, y yo sé que X tiene un valor aproximado de 0,166 metros. Entonces ahora yo conozco que X realmente vale 0,166 metros. Así que, ya que conozco los tres lados de este triángulo, puedo colocarlos acá, ya sin las unidades, ¿ya? Entonces yo ya conozco la dirección de esta fuerza y voy a proceder a resolver este ejercicio. Entonces, con nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a comenzar con lo que es el desarrollo. Para el desarrollo vamos a hacer el cálculo del peso, porque recuerden que el peso yo no conozco, yo solo sé que la masa es de 50 kilogramos, pero el peso es una fuerza y la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons, así que peso es igual a masa por gravedad. La masa es de 50 kilogramos, la gravedad es de 9,81 metros sobre segundos cuadrados. Realizando este producto tengo que mi peso es de 490,5 newtons. Recuerden que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es el newtons. Perfecto, ya tengo el peso, así que lo voy a dejar anotado por acá. Ahora que yo tengo el peso, voy a hacer la sumatoria de lo que son las fuerzas para poder calcular la fuerza P. Entonces, vamos a hacer el cálculo de las fuerzas, ¿sí? Vamos a hacer primero una sumatoria de fuerzas en el eje X. En este caso, yo tengo dos fuerzas que actúan en el eje X. Esta fuerza P tiene componente en el eje X y esta fuerza BA tiene componente en el eje X, ¿sí? Perdón. Entonces, en este caso, para yo calcular la componente en X de esta fuerza P, yo tengo el ángulo. Cuando a mí me dan el ángulo, yo debo usar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, como yo quiero calcular la componente P en el eje X, sería este lado de aquí. Este lado es adyacente al ángulo de 30 grados, por lo tanto yo voy a ocupar la función coseno. Mientras que acá, la fuerza BA, su dirección está dada mediante este pequeño triángulo pitagórico, así que las componentes se calculan de la siguiente manera. Se multiplica la magnitud, en este caso la fuerza BA, por una fracción. En el numerador va a ir la componente que yo quiera calcular. En este caso yo quiero la componente en X, así que voy a usar la componente en X del triángulo pequeño, que sería 0,166. Entonces, perdón, es una fracción, este sería el numerador, sobre el denominador. El denominador sería la hipotenusa, siempre va a ser la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? Que en este caso sería 0,30. Así que planteo la ecuación, menos P coseno de 30, ya expliqué por qué es coseno, y es negativo porque esta componente en X va hacia la izquierda, más mi fuerza BA por esta fracción que es de 0,166 sobre 0,30, ¿sí? Y es positiva porque la componente en X va hacia la derecha. No hay más fuerzas en X, todo esto debe ser 0, ¿sí? Así que hacemos esta pequeña división, tengo la siguiente ecuación y voy a despejar mi fuerza BA, ¿sí? Despejo mi fuerza BA y yo sé que va a ser igual a 1,566P, ¿sí? Despejo BA ¿para qué? Para que en la siguiente ecuación yo pueda reemplazar esta variable y todo me quede en función de P y yo pueda calcular el valor de P, ya que lo que me pide el problema es el valor de la fuerza P necesaria. Ya tengo la sumatoria de fuerzas en X. Ahora voy con mi... Así, lo anoto. Todo valor siempre debo anotarlo. ¿Sí? Ya tengo mi fuerza BA es de 1,566P. Vamos a seguir con el cálculo de las fuerzas. Ya hicimos sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora debemos hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, mi fuerza P tiene una componente en Y. Esta componente se encuentra al frente del ángulo. Así que voy a usar la función seno. ¿Sí? En mi fuerza BA también tiene una componente en Y. Entonces, para calcular la componente Y de esta fuerza BA, va a ser la multiplicación de la magnitud de mi fuerza BA por una fracción. En el numerador va la componente que yo quiera calcular. En este caso yo quiero la componente en Y. Así que cojo la componente Y del triángulo pequeño, que sería 0,25 sobre la hipotenusa del triángulo pequeño. Siempre va a ser sobre la hipotenusa esa fracción, ¿sí? Sobre 0,30. Y en este caso el peso es paralelo al eje Y, así que actúa directamente sobre el eje Y. Y tengo la siguiente ecuación. En este caso, la componente de P en Y y la componente de la fuerza BA en Y son positivas. ¿Por qué? Porque ambas van hacia arriba. Mientras que el peso es negativo porque va hacia abajo, ¿sí? Y todas estas deben ser igual a 0. Muy bien. Resuelvo esta división, ¿sí? Esta fracción, y aparte despejo todos los valores que no tienen variables. En este caso, este es un número, así que
lo despejo tranquilamente al lado derecho y voy a tener la siguiente ecuación. Entonces tengo una segunda ecuación, así que esta ecuación la voy a anotar por aquí. Y tengo que P seno de 30 más 0,833 de la fuerza BA va a ser igual a 490,5. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Me conviene escoger la segunda ecuación. Si cojo la segunda ecuación y en esta ecuación reemplazo la primera ecuación, que en este caso la fuerza BA es de 1,566P. Este valor de aquí reemplazo aquí. Tengo lo siguiente. Entonces, ya tengo esto de aquí, realizo la respectiva multiplicación y tengo P seno de 30 más 1,304P igual a 490,5. En este caso sumo los dos valores y voy a tener que 1,804P es igual a 490,5. Despejando P, yo sé que es de 271,896. Pero recuerden que P es una fuerza, así que la fuerza siempre se mide en newtons. Finalmente expresamos la respuesta como nos pide el libro. El libro solo pide con 3 cifras significativas, así que expresamos con 3 cifras significativas, redondeamos en el caso de que sea necesario, y yo sé que mi fuerza P es de 272 newtons. Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.